Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida. Hola, mi nombre es Paulina Vera, soy parte del Centro Cristiano Internacional. Estoy como ayuda en varios servicios, parte de ellos en jóvenes, en danza, en discipulado. Y para mí es un placer que el Señor me haya dado la oportunidad de estar aquí y compartir contigo parte de lo que Él ha hablado en mi vida y de lo que yo quiero también entregarte. Así como el apóstol Pablo dice que de lo que gracia Él ha recibido, da a otros, así yo también espero ser usada para que puedas tener una palabra de esperanza para este día. Vamos a orar. Te invito donde tú estés, si estás en tu casa, en tu trabajo, en el vehículo, en un medio de transporte, en donde sea, que puedas cerrar tus ojos y le digas ahí al Señor, le pidas al Espíritu Santo que pueda hablar a tu corazón y Él pueda transformarte en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres eterno, eres poderoso, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra plenitud. En ti encontramos todo, Señor. Tú eres el eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, soberano sobre nosotros. Y Dios, hoy rogamos a ti, amado Espíritu Santo, que abras nuestros sentidos, que abras nuestra mente, para poder recibir tu palabra, para poder encontrarnos contigo. Jesús, hazte manifiesto ahora. Que no sea solo un programa, sino que sea palabras de vida a nuestras vidas, palabras de fe, semillas que den fruto en el tiempo bueno. Gracias te damos, papá, gracias te damos, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Solo te pido ser una vasija utilizada por ti, Dios. En tu santo nombre, amén y amén. Amén. Hoy el tema y el nombre quizás que tiene este mensaje es Él es tu protector. Cuando hablamos de protección, quizás muchas veces voy a poner este ejemplo. Nos imaginamos casas, ¿cierto?, que tienen sus ventanas y tienen estos fierros, una protección. ¿Para qué? Para que no entre el ladrón, ¿cierto? No puede entrar a tu casa, para que no roben, para que no te hurten, ¿cierto? No entre el mal a tu morada. Y muchas veces utilizamos al Señor como nuestro protector, y eso está claro. Pero ¿qué pasa si llega el día en que te sucede algo? ¿Qué pasa si llegó el día que viene la enfermedad a tu vida? ¿O que entró ese ladrón a tu casa y te robó? ¿El protector no estuvo ahí? Y esa era la pregunta que me hacía yo al leer Job, al leer la palabra del Señor, porque todos conocemos quizás, y si tú no conoces la historia de Job, Job fue un hombre probado en todo. Dice la palabra que fue arrebatado de él, sus bienes, su familia, pasó por enfermedades. Job fue capaz de soportar una pérdida abrumadora que quizás ni tú ni yo podríamos soportar, que es perderlo todo. Después de tenerlo todo, lo perdió todo, menos su alma. Entonces, la palabra dice, ¿cierto?, que a pesar de que Job pasó esta pérdida abrumadora sin hacer ciertos reclamos, por decirlo de alguna manera, al Señor respecto de su integridad, ¿cierto? Dice la palabra en Job 2:3 que él decía que era íntegro. Señor, dice, y Jehová dijo a Satanás, dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. O sea, el Señor le estaba diciendo eso a Satanás. ¿No consideraste a Job, el hombre más íntegro que yo tengo aquí alrededor? Porque Satanás venía, bueno, la palabra Satanás, quiero hacerte este alcance, significa el acusador aquí.
Entonces, Dios le pregunta, ¿no has visto a mi siervo Job? Job, en la época en la que se encontraba, era como un hombre rico, ¿cierto? Un hombre quizás de hoy en día como de alta sociedad, que lo tenía todo, tenía recursos, ¿cierto? Tenía su familia, tenía sus animales, los recursos, tenía todo, lo que quizás hoy nosotros queremos y deseamos. Pero el Señor vio su corazón íntegro, Y una de las preguntas que quizás nos hacemos hoy en día y que quiero que tú puedas reflexionar: ¿mi corazón está íntegro delante de ti, Señor? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? La palabra dice, ¿cierto? Leíamos recién en el versículo, todavía conserva su integridad. Hoy estamos en una sociedad, estamos en un mundo donde la integridad del corazón se ve hecha añicos, donde, ¿cierto?, estamos expuestos a diario a la oscuridad que viene de las tinieblas, ¿cierto?, que viene del mundo a querer opacar la luz que Cristo depositó en ti. Y estamos expuestos a eso. Estamos expuestos a fallarle cada día al Señor. Quizás le fallas en tus pensamientos. Tal vez fallaste al decir alguna palabra, porque la falta y la integridad no es solamente en cosas grandes. Hoy pequé, robé, hurté, forniqué, adulteré. No es solamente eso, es en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Entonces el Señor dijo, todavía hay integridad en Él. Entonces hoy quiero que te quede parte de esto. ¿Hay integridad todavía en mí? Dios, ¿qué me está pasando que quizás estoy perdiendo mi integridad? ¿Me estoy dejando llevar por las corrientes de este mundo? ¿Me estoy dejando llevar por cómo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de universidad, con mis compañeros del instituto, del liceo? Entonces, el Señor hablaba de la integridad de Job. Job, en medio de todas las pruebas que pasó, en medio de que él estaba, ¿cierto?, dice la palabra que sus hijos hacían fiestas y banquetes, él intercedía por ellos. Voy a parafrasear la historia. Dice que Job decía, Señor, te voy a rendir ofrenda, voy a rendir sacrificio, por si acaso mis hijos han hecho algo. O sea, además, Job era un intercesor. Íntegro en todo, era un intercesor. Entonces, la integridad, dice la palabra, que es una característica de los rectos, de los justos, de los honrados. Dice Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores su propia perversidad. Recto, cierto, justo, honrado, santo. Todos pasamos por caminos complicados, pasamos por altos, por bajos, pero lo que le agrada al Señor es nuestra integridad y sinceridad de nuestro corazón, nuestra honradez ante Él, ante el Padre. Y Job tenía esto, tenía su sinceridad, su justicia, buscaba el rostro de Dios, sacrificaba constantemente para que sus hijos y su familia no fueran hallados faltos. Y tal vez quiero llegar al punto en que tal vez hoy puedas estar pasando por una prueba difícil. Puedas ver que tal vez tu corazón no está 100% íntegro delante del Señor, 100% puro, 100% santo. Pero siempre hay una oportunidad que nos entrega Jesús, de limpiarnos cada día, de examinar nuestro corazón cada día, de exponernos ante su luz y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Estoy pasando por pruebas? Sí. ¿La enfermedad llegó a mi casa? Sí. ¿No tengo recursos? Sí. Has tocado tal vez mi morada, pero eso no quiere decir que tú has dejado de ser el protector de mi hogar. No porque el enemigo, el acusador quiera zarandearte, quiere decir que el Señor Todopoderoso, el Eterno, no está contigo. Entonces, los que buscan a Dios y a pesar de sus debilidades prosiguen a la meta, esos son hallados íntegros, rectos. Los que temen al Señor
Dice la palabra, ¿cierto?, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, es el temor a Jehová. No es un miedo, Dios me va a castigar si no hago esto, ¿cierto? Sino que el respeto reverente ante la palabra del Señor. Los que buscan al Señor, los que buscan caminar sobre la palabra. Y la palabra dice también en Juan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Y en Juan 1:1 dice que Él es el verbo y Él es la palabra y Él estuvo desde el principio. Entonces los rectos, ¿cierto?, la integridad de los rectos los encaminará. Entonces nos encaminamos a través de Jesús para ser hallados rectos, para ser justos delante del Padre. Job, ¿cierto?, fue probado, dijimos. Dice la palabra en los versículos 4 al 6 que respondiendo a Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, le quitó todo, le quitó los bienes, le quitó su familia, ¿cierto? Porque llegaba un criado y le decía: Job, pasó esto, lo has perdido todo. Se lamentaba. Llegaba otro detrás: Job, pasó esto otro, lo has perdido todo. Llegó otro más: Job, pasó esto. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos recibido malas noticias? ¿Sabes qué? Te endeudaste por una mala decisión. ¿Sabes qué? Caíste, te tropezaste y empezamos a dudar de nuestra fe y empezamos a pensar que el Señor no está con nosotros, ¿cierto? Y lo que quería el acusador aquí era decirle: mira, Dios, mira, tú le has quitado todo lo material, pero si tocas su vida, Él va a renegar. ¿Cómo es nuestra actitud? Quiero que pensemos. ¿Cómo es nuestra actitud cuando viene a tocar nuestra vida? La enfermedad viene a la puerta y nos dice: hola, estoy aquí, soy el cáncer. Hola, estoy aquí, soy la esterilidad. ¿Cómo reaccionamos? ¿El Señor no está con nosotros? Pues su palabra dice que a pesar de las pruebas, ¿cierto?, Él le dijo: más guarda su vida. Y quiero contarte que la palabra guarda en el hebreo es chamar. Y es, para ti, si tú estás anotando, es la H8104. La raíz primaria propiamente de cercar alrededor como con espinos. Guardar generalmente es proteger o cuidar. Dice que es advertir, aguardar, atesorar, espiar, reservar, observar, mantener, meditar y muchas definiciones más. Pero mira qué hermoso es el Padre que, a pesar de estar probando a veces nuestra integridad, el por qué nosotros nos acercamos a Él, el por qué estamos aquí, si nuestro corazón es recto, es sincero y nuestra fe es pura, a pesar de eso, Él nos guarda. Quizás tu protección en la casa estuvo un poco débil, no quedó bien soldada, ¿cierto? Pero la protección del Señor jamás falla. Puede venir a tocar tu morada, pero jamás te va a descuidar. Dice el Salmo 121 que el Padre nos muestra, ¿cierto?, su total protección. ¿Cierto? Dice el Salmo 121, versículos 5 y 6 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: el Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. Qué hermosa promesa tenemos. Porque aunque vengan, ¿cierto?, el sol y con sus rayos UV, ¿cierto?, nos vengan y nos quieran quemar y sentir ese calor abrasador, dice la palabra que el Señor es nuestro protector, ¿cierto? Que Él es nuestra sombra, que no nos van a lastimar.
En Isaías dice que aunque pases por el fuego, cierto, no te quemarás, y aunque pasares por las aguas, cierto, no te anegarás. Y más adelante Job vuelve a decir, Él es el que hace la herida, pero también es el que la sana. Dios sigue siendo Dios siempre, en medio de las dificultades, en medio de las tristezas, en medio de la enfermedad. ¿Por qué nombro tanto la enfermedad? Porque tal vez lo que más nos afecta, a veces decimos lo material se recupera y tenemos estas palabras de consuelo para nuestro corazón y nuestra mente, decir, sí, lo material se recupera. Lo importante es que no perdimos nuestra vida. Lo importante es que no perdimos a nuestra familia. Y exacto, lo material se puede recuperar. Job lo recuperó, no me voy a adelantar. Dice que Dios le ordenó a Satanás guardar, preservar la vida de Job para que no sea destruida. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que tal vez el acusador viene a afligirte cada día. Que tal vez a diario estás con diversas pruebas y con diversas heridas. Job dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 2, que desde la planta del pie hasta la coronilla tenía llagas en su cuerpo. Y Job se lamentaba. Y quizás tienes en tu alma heridas y llagas. Tal vez tú puedas analizar y decir, no tengo ninguna enfermedad física, pero tal vez ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Hay llagas? ¿Hay heridas? ¿Hay grietas que necesitas sanar? Dios quizás no ha permitido que el acusador venga, ¿cierto?, a tocar tu morada, tus bienes. Tal vez ha tocado tus pensamientos, tu mente y te ha hecho dudar en este camino del cristiano, ¿cierto?, del que quizás recién está empezando a tomar las manos de Jesús, ¿cierto? Y empezamos ahí, lentito. Y tendemos a caernos, tendemos a tropezarnos, a dudar, y vienen voces a nuestra mente a hacernos dudar de la fe que tenemos. Pero ahí está el Señor, quien guarda y preserva esa fe. Esta situación, ¿cierto?, es realmente mortificante para Job, para su familia, pues cuando Job perdió todos sus hijos, sus bienes, todo, la esposa le dice, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella acepta que Job es irreprensible delante del Señor. O sea, le dice, ¿aún conservas tu integridad después de todo lo que estás viendo? Pero a diferencia de él, la esposa de Job no ve el propósito tras lo que está sucediendo. Y tal vez Job tampoco lo estaba viendo. Tal vez tú y yo no vemos cuál es el propósito detrás de lo malo aparentemente que pueda estar ocurriéndonos. Tal vez decimos, Señor, esta es la típica frase, ¿por qué? ¿Para qué? Muéstramelo. Y pueden pasar semanas, meses, años quizás, y no ves el propósito más allá. Y no ves la nube, ¿cierto? No ves qué es lo que quiere Dios conseguir en ti. Pero por fe, sabes que Dios tiene un propósito glorioso en tu vida. Por fe creemos que aunque pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, porque hay un propósito mayor. Saber que pudimos superar esa prueba y avanzar al siguiente nivel. Entonces, probablemente la esposa de Job no avanzó a ese nivel porque dudó, ¿cierto? No fue sabia. Pero Job, dentro de toda su queja, y validamos la queja que tuvo, ¿cierto? Al leer el libro completo, tú vas revisando y vas viendo que Job a diario le decía, Señor, maldijo hasta el día de su nacimiento. Pero aún así no dudó de su integridad delante del rey. No dudó delante, le dijo, mírame, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer esto? Yo soy íntegro, intachable. Pero Dios, yo creo que Dios en el fondo le estaba revelando que tenía algo mayor. Tal vez como Job no entendemos los misterios del cielo, no entendemos los misterios de por qué nos suceden ciertas cosas, por qué vivimos ciertos sucesos, por qué quizás se murió una mamá, un papá, por qué te han fallado en la vida amigos, amigas,
parejas, esposos, novios, ¿cierto? ¿Por qué tal vez has tenido dolores, ¿cierto? Que te han hecho caer o dudar. Y tal vez dices, Señor, de verdad no entiendo, ya no doy más, quiero salir de esta situación. Pero, ¿sabes qué? Estos misterios del cielo determinan nuestra prosperidad y adversidad. Debemos prepararnos para la adversidad practicando la fidelidad y dando gracias durante los buenos y malos tiempos. Parte de lo que hizo Job fue practicar su fidelidad al Señor. Dio gracias en el tiempo bueno por la abundancia que tenía, hizo sacrificios, ¿cierto? Pero también en el tiempo malo dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor exaltado. Y que esto quede como rema en tu corazón. Dios te ha dado y también Dios te puede quitar, porque Él es soberano en nuestra vida. Y cuando hay algo que probablemente quiera ocupar el primer lugar, Dios lo va a sacar, porque Él siempre es tu primer lugar. Pero debemos practicar la fidelidad, debemos practicar el agradecimiento, sacar de nuestra boca la queja, ¿cierto? Y dar gracias a Dios, porque una vida entera de prácticas fieles forjan nuestra capacidad de permanecer fiel en el camino del Padre, en el camino de Jesús. No importa las circunstancias que vivamos, no importa que vengan los vientos, ¿cierto? Me imagino a Pedro, voy a trasladar unos años después, me imagino a Pedro en la barca, cuando Jesús le extiende su mano y le dice, Pedro, ven, soy yo. Y Pedro con toda la fe salió de la barca y empezó a caminar, pero llegaron las olas, llegaron los vientos y se empezó a asustar y se empezó a hundir. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué temiste si yo te estoy extendiendo mi mano? Y lo tomó y lo sacó. Entonces, hoy debemos empezar a practicar la fidelidad, el agradecimiento y decir, Señor, tuyo es todo, tuya es mi vida, tuyos son mis estudios, tuyo es mi trabajo, tuyo es mi familia, tuyos son mis recursos, tuyo es el ministerio, tuyos son los dones, tuyos son los talentos que tengo. Esto es tuyo. No quiero ser un hombre, una mujer de poca fe, porque sé que sin fe no te voy a poder agradar y no voy a poder quizás llegar a verte. Entonces debemos practicar, debemos forjar nuestra fidelidad, ¿cierto? Porque eso trae bendición a nuestra vida. En esto mismo, ¿cierto? Quizás la queja ha venido a ti y reaccionamos frente a una mala noticia de manera escasa, porque no entendemos los propósitos del Señor. Y es por eso que la palabra dice que Jesús dejó al otro Consolador, dejó al Paracletos, dejó al Espíritu Santo. Él estuvo en esta tierra, Jesús anduvo por esta tierra, ¿cierto? Y estuvo con sus discípulos, no estuvo con las multitudes por misericordia. Hizo milagros, ¿cierto? Estuvo con sus discípulos y al momento de ascender dejó al otro Consolador, a nuestro amado Espíritu Santo. Y ese amado Espíritu Santo es el que hoy te dice que está contigo. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las dudas, de los cuestionamientos, del qué estoy haciendo aquí, del cuál es el propósito en mi vida, de qué es lo que tienes para mí. El Espíritu Santo está aquí, el Paracletos, el abogado, el Consolador, el que conforta nuestra alma, ¿cierto? El que nos guía por caminos justos, rectos, el que nos hace andar íntegros, el que nos habla y nos dice, yo estoy aquí contigo. Él está aquí contigo. Y Job, ¿cierto? Quizá el Espíritu Santo no estaba ahí manifiesto, estaba el Señor mismo en su comunicación. Dice que en medio de todo, de todas las dificultades, Él
en medio de sus dolencias y que ya no quería vivir más, le dice en Job 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cierto? Dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Nosotros desfallecemos en nuestras fuerzas. Cuando tratamos de avanzar y caminar y salir de situaciones, ¿cierto?, que nos acomplejan y nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a choques con nuestra fe, nosotros creemos y pensamos que nuestra alma desfallece. Pero cuando vivimos y practicamos el agradecimiento y sacamos la queja de nuestra boca, no le damos lugar a la amargura. No le damos lugar a la amargura y comenzamos a decir, como Job, yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Él visionó su bendición. En medio de su dolor, en medio de la dificultad, visionó que Dios estaba en medio de esto. Porque su corazón permaneció apegado al Rey, permaneció apegado al Padre. Y aunque veía su piel destrozada, ¿cierto?, y aunque veía y deseaba quizás la muerte más que nada, sabía que su corazón, aunque desfallecía, el Padre, el Redentor, vivía, ¿cierto?, permanecía con él. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso está en Juan 14:26. Nuestro Paracletos, nuestro amado Espíritu Santo, que es nuestro amigo, ¿cierto?, nuestro guía, nuestra razón de vivir, de existir, de caminar, nuestra fuerza diaria. Algo interesante del libro de Job es que podemos ver a Cristo en medio de ello. Podemos ver quizás cómo sufrió Job, podemos ver la redención que tuvo cierto Job, podemos observar el perdón y la intercesión, la restauración de la vida de Job. Podemos ver su restitución a lo largo de los libros. Parte de lo que también me llama la atención y creo que es importante recalcar, habían amigos alrededor de Job que fueron a visitarlo en medio de su enfermedad, de su dolencia. Y quizás para todos los amigos juzgaron que dice que estuvieron 7 días en silencio mirando cómo estaba Job, después de verlo quizás en un puesto muy alto, de verlo quizás muy arriba, como decíamos en un principio, una persona adinerada, una persona con recursos. De verlo muy arriba, quizás lo vieron muy abajo. Y los amigos permanecieron en silencio hasta que él empezó a quejarse. O bueno, a abrir su corazón con ellos, porque lo que nosotros hacemos con nuestros amigos es abrir nuestro corazón. Y los amigos, dentro de todo, quizás el juzgar, de tal vez de dudar, el decir, Job debió haber hecho algo delante del Señor, quizás algo no hizo bien. Y tal vez vienen muchas voces a tu vida cuando ves que estás pasando una prueba y dices, Señor, ¿qué hice mal? Y te preguntas, Dios, ¿qué he hecho mal yo para merecer esto? Y probablemente los amigos de Job empezaron a decir, y Job empezó con abrir su corazón con ellos. Pero si hay algo que recalco de lo que los amigos le decían a Job, es que le decían, no seas como los que no tienen a Dios, cuya fe se deposita en la familia, dice la versión Dios habla hoy, la PDT. Se deposita en su familia, se deposita como en telas de araña. Y una tela de araña no es resistente, tú la descubres y con la mano la puedes sacar y desaparece. Entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ¿dónde está puesta tu fe? El íntegro,
el justo, el recto, deposita su fe plena en el Señor. Puedes caminar, ¿cierto? Quizás por un camino a oscuras, pero vas a saber que vas a llegar al fin, y es un fin de bien. Entonces, hoy también te hago esta pregunta: ¿dónde está puesta tu fe en medio de las tormentas? Como Pedro, ¿dónde estaba puesta tu mirada? ¿Estaba puesta en Jesús o estaba puesta en las olas? Recordemos que cuando Pedro empezó a hundirse fue porque empezó a ver los vientos altos y empezó a ver cómo se movía la barca, cómo rugían estas olas tremendas, ¿cierto? Y quitó sus ojos de la perfección que era Jesús y empezó a hundirse. Entonces, algo bueno que tuvieron los amigos de Job fue que le hicieron, yo creo, ver y decir: ¿dónde está puesta tu fe, Job? ¿No eres tan íntegro delante del Señor? ¿No eres tan justo? Ofrecías sacrificio, recuerda. Le decían: recuerda todo lo que hacías. Y hoy estás aquí, poco menos que renegando de tu fe. Hoy estás aquí en esta situación y tal vez vienen personas a tu vida que no conocen al Padre, o que no son cristianos, o que no tienen una relación estrecha con el Señor, o incluso que son miembros de la fe y te dicen: ¿por qué estás así? ¿Qué pasó? ¿No eras el ministro de alabanza? ¿No eras quien danzaba en el altar? ¿No eras quien daba la clase de discipulado? ¿No eras quien iba todos los viernes a misericordia? ¿Por qué hoy estás aquí enfrentando esta situación? Y eso nos hace pensar, ¿cierto?, que no importa el cargo, no importa tu liderazgo, sino que importa la integridad de tu corazón. La integridad de tu corazón, la firmeza de tu fe, ¿cierto? La búsqueda que tengas, la relación que tengas con el Padre, la relación que tengas con el Espíritu Santo, y tu firmeza en la convicción de que Cristo Jesús es real. Y que aunque pasen las aguas, ¿cierto?, el mar, el fuego por tu vida, va a permanecer el protector sobre tu casa, sobre tu morada. Jesús, ¿cierto?, nos demanda no juzgar. Nos dice que con la misma vara que medimos a otros, vamos a ser nosotros medidos. Y podemos ver a Jesús en este libro hermoso. Podemos ver cada una de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, en este libro precioso. Y te invito a que tampoco tú juzgues tu situación. A veces nos creemos propios jueces de lo que vivimos y comenzamos a buscar el por qué nos sucedió esto. Y a veces son misterios del Padre, son misterios del cielo. Job no entendía su dolor y se preguntaba: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. A veces nosotros no entendemos tampoco el valor que tenemos delante del Señor, y cuando vienen estas tormentas decimos: soy tan valiosa para ti, soy tan preciado que estoy enfrentando esta dificultad con mi hijo, con mi hija. Cada día tengo discusiones con mis hijos, cada día no los entiendo, se corta la comunicación. Y yo creo que quizá alguna mamá me va a entender y va a sentir esto: no tengo cómo llegar a mi hijo, no tengo cómo llegar. Señor, si tú eres tan real, tengo una comunicación directa contigo, ¿por qué yo no la puedo tener con mis hijos? ¿Por qué no la puedo tener con mi esposo? Y empezamos a dudar del valor que nosotros tenemos para el Señor, ¿cierto? Y hoy te quiero recordar que tienes un gran valor para el Rey. Y que aunque pase, te vuelvo a decir, las pruebas, tienes un gran valor. Eres una piedra preciosa, eres un linaje escogido, eres una nación santa, eres adquirida a precio de sangre, y no de cualquier sangre, la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Dios que se hizo carne
y anduvo aquí en la tierra. A ese precio de sangre fuiste comprado. Y hay promesas maravillosas a través de la sangre de Cristo, como es la sanidad, como es la libertad, ¿cierto? La sangre de Jesús pudre yugos, la unción del Señor pudre yugos. Entonces quizás te encuentras atado a dificultades, te encuentras atado y no puedes salir, sientes que está dando como vuelta en círculos, pero la sangre del Señor viene a romper esos yugos y te viene a decir que aunque tú no entiendas el valor y digas ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? Te viene a recordar que eres un especial tesoro. ¿Cuándo Job salió de su situación? Cuando él se vio en victoria. Dice la palabra que él era un intercesor, ¿cierto? Nos mostraba que en un principio que él intercedía por sus hijos, ofrecía ofrendas, sacrificios, ¿cierto? Y después en el capítulo 42 dice la palabra que es la confesión y el arrepentimiento de Job. Y dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este versículo que es maravilloso dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Qué increíble que muchas veces nosotras las personas tenemos que pasar por pruebas para poder entender cuán hermoso es el Señor, cuán precioso es Dios, cómo está su protección sobre nuestras vidas, cómo no se adormece el que guarda a Israel, dice la palabra, ¿cierto? En el mismo Salmo 121. Y muchas veces tenemos que pasar por el fuego. Está escrito en la palabra que nuestra fe se procesa por fuego, es como el oro precioso, ¿cierto? Entonces Job se arrepintió, confesó, me cuestioné, Señor. Tal vez tú y yo muchas veces hemos ido a nuestra habitación y hemos dicho, Dios, ¿de verdad si existes? Y nos hemos cuestionado. Pero ¿saben qué? Él le dijo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué importante es tener un corazón enseñable. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, es tener un conocimiento, es tener un corazón que sabe darse cuenta, que sabe reconocer y entender algo. La palabra enseñarás dice que es yadá y dice que es usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, pero también es reconocimiento, es conocer, es dirigir, es doler, es distinguir. Entonces, estamos en pruebas, distingamos de dónde está viniendo nuestra prueba. ¿Estás en dificultades? ¿Vendrá del Señor que quiere probar nuestro corazón? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué has traído a nuestra vida si Él es Dios y Él es el Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, hermana, amiga, amigo, tú que me estás viendo, me estás escuchando, te invito a no esperar pasar por la prueba, a no esperar pasar por los tiempos difíciles, a no esperar el pasar una dificultad económica, el pasar una enfermedad, el que como comúnmente decimos los cristianos, el que te llame con dolor. Dios jamás te va a llamar con dolor, pero no esperes que venga eso para encontrarte con el Señor. No esperes que venga eso para chocarte con Cristo y que Él pueda transformar tu vida. No digas que de oídas te había oído, sino que hoy te invito a que puedas
ver al Señor, que puedas conocerlo en lo íntimo, conocer que Él es tu protector, que Él es tu salvador, que no se guarda, el que te está cuidando. Más adelante en Job 42 dice que el Señor reprendió, ¿cierto?, a los amigos por juzgarlo, por quizás dentro de su ímpetu de motivarlo y de sacarlo, ¿cierto?, y de decirle, oye, aquí hay una luz. Tal vez cayeron en el juzgar y el Señor los reprendió, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra más adelante en Job 42:10? Dice, y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes les habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condoliéndose de él, y consoláronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job, más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la una Gemima, y el nombre de la segunda Sesia, el nombre de la tercera Keren-Hapuch. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y dióles su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Job, un intercesor innato, un intercesor que disfrutó de la restitución al final del Señor. Cuando tú oras por tus enemigos, cuando tú intercedes por aquel que te ha hecho daño, encuentras el beneficio del Padre, encuentras el beneficio del Rey, encuentras su favor y el cetro extendido del Rey, ¿cierto? Y Job, fuera de que quizás queramos pensar que los amigos lo juzgaron, ¿cierto?, que dentro de su consejo hubo un juzgar, y quizás que cuestionaron lo que vivía Job, y Job, yo creo que estaba todo turbado porque enfermo él con su cuerpo. Dentro de eso Job se arrepintió y luego intercedió por sus amigos, intercedió por ellos, y dice que ahora pues tomamos 7 becerros y 7 carneros, y andad mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para que no trataros de afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud. Nuevamente la rectitud con mi siervo Job. Nuevamente los amigos no fueron hallados rectos. Sin embargo, Job, en medio de sus dificultades, hubo rectitud e integridad. En medio de tu enfermedad, en medio de la dificultad, en medio de la escasez, mientras tú te mantengas firme, mientras ores al Padre y mantengas una relación con el Espíritu Santo, reconociendo que Él tiene soberanía sobre tu vida, mientras ores por aquel que quizás te estafó, por aquel que te engañó, por aquel que te falló, por aquel que habló injurias de ti, cuando tú intercedas por él al Padre, el Padre va a restituir todo lo que has perdido. Perdiste quizá un buen testimonio porque hablaron pestes. El Padre va a restituir tu testimonio. Perdiste un negocio por una estafa. Si te mantienes íntegro, reconociendo que todo le pertenece al Rey, que Él es el dueño del oro y la plata, Él lo va a restituir. Cuando Él recibió,
cuando oró por sus amigos. Y qué hermoso es el Señor que bendijo, ¿cierto?, los postreros días. Quiero leerte el versículo 42 en otra versión. Dios habla hoy, dice: Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos. En versículos más atrás dice que aunque tu inicio haya sido pequeño, tu fin no será, ¿cierto?, como él, será mayor. Y el inicio de Job quizás sí fue bueno, pero lo que el Señor, lo que Dios restituyó en su vida al final, por mantenerse firme, fue mucho más abundante. Y vivió para contarlo hasta la 4ª generación. Hoy quiero dejar esto en tu corazón. La integridad de tu corazón será el puntapié para poder avanzar en una vida completa con el Padre, en una vida plena. Quiero recordarte que tenemos al Espíritu Santo, que el Señor es tu guardador. Él guarda tu vida. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Y hoy vamos a orar para que esta palabra pueda quedar en tu corazón así como quedó en la mía. Para tener la esperanza de que Jesús está con nosotros hasta el fin de los días. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque nos alimenta, porque nos enseña, porque nos instruye. Señor, gracias porque aún en medio de las dificultades, Señor, en medio de las enfermedades, en medio de la oscuridad de nuestra vida, de las depresiones, tú estás con nosotros. Señor, tú no te duermes. Está escrito en el Salmo 121 que tu protección es íntegra, es completa, es individual, es para mí. Señor, si hemos dudado en nuestra vida, si hemos dudado del propósito que tú tienes para nosotros, hoy reconocemos que todo te pertenece a ti, que todo viene de ti y que todo vuelve a ti. Del polvo nos formaste, al polvo vamos a volver, pero nuestra alma sabemos que tú la vas a preservar, la vas a guardar del acusador. Guardarás mi vida, guardarás mi familia, guardarás, Señor, en completa paz, porque perseveramos en ti, perseveramos en esta carrera. Amado Espíritu Santo, te ruego que puedas tomarnos de la mano y no dejarnos, no abandonarnos, sino que te quedes a morar en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos rodees, porque Chamar, tú nos rodeas como con espinos y no vendrá nada a tocar nuestra vida, a tocar nuestra alma. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales para ver más allá de la prueba, porque la prueba produce paciencia, fe, añadimos virtud. Y en medio de la prueba vamos a perseverar al supremo llamamiento que es ser como Cristo Jesús. Ponemos nuestros ojos fijos en ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias, Jesús. Gracias porque no nos vamos a ahogar, no nos vamos a negar, no nos vamos a quemar, porque tú eres nuestro protector. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Semillas de Fe, un mensaje de Dios que edificará tu vida.